Listo. Ahora. Hola, mi nombre es Fabián, soy su profe de química y el día de hoy estudiaremos estequiometría. La estequiometría se usa todos los días y no solo en las industrias, sino también en nuestra vida cotidiana. Básicamente, la estequiometría se utiliza para calcular cuánta materia prima debemos usar para que un producto quede en las mejores condiciones, sin generar desperdicio de material. La estequiometría se refiere a las relaciones numéricas entre gramos, moles y partículas elementales en una reacción química. Por ejemplo, pensemos en la construcción de una casa. Para que las paredes queden estables, la mezcla de cemento debe hacerse en proporciones adecuadas. ¿Qué pasa si las proporciones no son las correctas? La casa podría fácilmente caer. Ahora veamos otra aplicación de la estequiometría en la vida real. Imagine que está en la soda del cole y se compra un refresco de mora. Debemos imaginar el agua, la pulpa y el azúcar como los reactivos y el refresco como el producto final de dicha reacción. Los reactivos deben calcularse en las proporciones adecuadas para garantizar la óptima calidad del producto, que sería el refresco perfectamente elaborado. Cuando hablamos de estequiometría, es importantísimo considerar 4 conceptos que son la base de todo el tema: mol, número de Avogadro, masa molar y masa molecular. Cuando hablamos de mol, hablamos de una unidad de medida, como lo es el metro o como lo es el litro. Es la unidad del Sistema Internacional para medir la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas elementales. Espérenme en un momento, niños, que no se han podido unir unas personas. Ya. Listo. Moléculas o iones, como el Sistema Internacional para medir la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas elementales, átomos, moléculas o iones, como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo carbono 12. La cantidad de partículas elementales que encontramos en un mol de cualquier sustancia siempre va a ser la misma. ¿Y cuántos átomos tiene un mol?, se pregunta usted. La respuesta numérica es difícilmente pronunciable. Por eso lo reduciremos a un número exponencial, experimentalmente determinado, cuyo valor es comúnmente aceptado. Un mol de cualquier sustancia siempre tendrá 6.022 por 10 a la 23 partículas elementales. Este concepto corresponde al llamado número de Avogadro. Para entender mejor el concepto, veamos el siguiente ejemplo. Piense en una docena. Es lo mismo decir una docena de huevos de gallina que una docena de huevos de avestruz, porque las dos cantidades implican siempre 12 unidades, independientemente de su masa o de su tamaño. Ahora veámoslo con mol. Un mol de hidrógeno y un mol de carbono implican la misma cantidad de átomos, aunque su masa evidentemente no será la misma. El hecho de que la balanza se incline a un lado o al otro depende exclusivamente de la cantidad de masa asociada a uno u otro elemento. Y este concepto es el de masa molar, que se refiere a la masa en gramos o kilogramos de un mol de cualquier sustancia. En el ejemplo de la docena, los huevos de avestruz tenían una masa mucho mayor que los huevos de gallina. Esto es fácil de deducir con solo ver y comparar sus tamaños, pero ¿cómo averiguarlo tan fácilmente cuando estamos trabajando con elementos químicos? Retomemos el ejemplo anterior en donde usamos el hidrógeno y el carbono. Siempre que tengamos que determinar la masa molar de un elemento o molécula, vamos a utilizar la información que nos proporciona la tabla periódica. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que debemos hacer es buscar los elementos carbono e hidrógeno. Ahora que los ubicamos,
debemos buscar el número que nos indica su masa atómica, que siempre será el número que está debajo del símbolo del elemento. Este otro número se llama número atómico y representa la cantidad de protones que posee cada elemento. Al final, determina la posición que éste ocupa en la tabla periódica. La masa atómica es equivalente a la masa molar y claramente, entre mayor sea su magnitud, mayor es la masa molar del elemento. Es importante en este momento, estudiantes, hacer la aclaración de que el dato que usted consulta en la tabla periódica no está redondeado. Sin embargo, el que yo estoy utilizando sí lo está. Tenemos que la masa molar del hidrógeno es 1 gramo y la del carbono es de 12 gramos. Por tanto, el carbono tendrá más masa que el hidrógeno. Como último concepto tenemos la masa molecular, que es la suma de las masas de una molécula y se expresa en unidades de masa atómica, UMAS. Para entenderlo mejor, consideremos el caso de la glucosa, C6H12O6. Cada molécula de glucosa posee 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Si queremos saber la masa molecular de este compuesto, lo primero que debemos hacer es buscar las masas atómicas de cada elemento. Carbono, 12 UMA, hidrógeno, 1 UMA, oxígeno, 16 UMA. Luego de conocer estas masas atómicas, las multiplicamos por la cantidad de veces que aparece cada elemento en la molécula. Carbono, 12 por 6, igual 72 UMA. Hidrógeno, 1 por 12, igual 12 UMA. Oxígeno, 6 por 16, igual 96 UMA. Luego, sumamos y obtenemos la masa molecular. 72 más 12 más 96, igual 180 UMA. Una molécula de glucosa tiene una masa molecular de 180 UMA. Este dato corresponde a la masa molar de la glucosa, es decir, la masa asociada a 1 mol de dicha sustancia, y por lo tanto se debe expresar en gramos. Ahora es momento de recordar lo visto. 1 mol es la unidad para medir la cantidad de sustancia. La cantidad de partículas elementales presentes en 1 mol de cualquier sustancia siempre será 6.022 por 10 a la 23. Esto es el número de Avogadro. La masa molar es la masa en gramos o kilogramos de 1 mol de cualquier sustancia y siempre se calculará a partir de las masas atómicas que nos proporcionan la tabla periódica. La masa molecular es la suma de las masas individuales de cada elemento presente en una molécula. Dichas masas también son tomadas de la tabla periódica y multiplicadas según la cantidad de veces que el elemento aparezca en esta molécula. Recuerde, estudiante, que sin práctica ningún conocimiento es útil. El esfuerzo y la dedicación los conducirá al éxito en la vida. Hasta la próxima. Bien. Entonces, como les había mencionado, es la introducción al concepto de estequiometría. Ya lo vamos a abordar más adelante. Y ahorita vamos a repasar esos conceptos que son clave para entender lo que es estequiometría y cómo se realizarían sus correspondientes cálculos. Entonces vamos a empezar con el concepto de mol y número de Avogadro. Como les decían allí en el video, una mol, ¿de qué manera se define? De hecho, acá tengo el pantallazo de el último repaso que hicieron ahí en el video. Una mol se define como una unidad que mide la cantidad de sustancia y se mide exactamente a partir del número de Avogadro. Entonces, ¿cómo funciona el mol? Yo les había
hablado de que el mol es muy parecido a las unidades que nosotros empleamos en nuestro diario vivir para agrupar un conjunto de unidades. En este caso, por ejemplo, yo puedo utilizar par, docena, resma. Yo sé que un par siempre corresponde a dos unidades, en este caso, un par de cromosomas. Entonces serían dos cromosomas, en este caso los cromosomas homólogos. Listo. En el caso de la docena, pues yo tendría 12 unidades. En este caso, una docena de huevos, 12 huevos. Listo. Una resma siempre va a corresponder a 500 unidades. En este caso, 500 hojas en esta presentación. Y por el otro lado tenemos el mol. Y siempre va a corresponder al mismo número de unidades. Es decir, 6.022 por 10 a la 23. Y las unidades que hay un mol de cualquier sustancia que corresponden a estas de acá, pues va a ser el número de Avogadro. Entonces, acá vimos mol y número de Avogadro. Bien, ahora vamos a retomar el concepto de masa atómica y masa molecular. Sabemos que la masa atómica corresponde a esos valorcitos que encontramos en la tabla periódica y que nos dicen la masa en unidades de masa atómica unificada o bien UMA. Bien, entonces si nosotros buscamos el átomo de carbono en la tabla periódica, espérenme en un momento, copiamos la tabla periódica que había usado en una anterior presentación. Se demoró. Pasaría, no abrió esa. Ah, tocar buscar una tabla periódica en internet. Espérenme un momento. Listo, yo la tengo. Esta sería la tabla periódica, coloquémosla por aquí abajito. Listo. Entonces, en la tabla periódica viene los datos de las masas atómicas de los diferentes elementos. Entonces, si yo, por ejemplo, miro el flúor yo sé que tiene una masa atómica de 18.998. El oxígeno tiene una masa de 15.999. Este lo podemos dar aproximado, lo podemos aproximar a 16. El nitrógeno tiene 14.007. Lo podemos aproximar a 14. El carbono tiene 12.01. Lo podemos aproximar simplemente a 12. El helio lo tenemos con una masa atómica de 4. ¿Listo? Y acá en el caso del carbono, pues ya la mencionaba, acá su masa atómica corresponde a 12. Y ahí ya está aproximado. Listo. Ahora bien, esa es por una parte de las masas atómicas. Ahora, la masa molecular, pues obviamente no encontramos directamente el agua en la tabla periódica porque ahí solamente vienen elementos. Por lo tanto, las masas moleculares toca determinarlas, toca calcularlas. ¿Y cómo se calcularía? Pues yo sé que el agua es H2O. Si es H2O, pues va a tener un átomo de oxígeno, que sería este de acá de color rojo,
y tendría 2 átomos de hidrógeno. Hidrógeno e hidrógeno. Por lo tanto, si miro las masas atómicas de cada uno, me voy a encontrar lo siguiente. El oxígeno está acá, tiene una masa de 15.999, pero yo les decía que lo podemos aproximar a 16. Entonces, la masa acá del oxígeno corresponde a 16 suma. Listo. Si buscamos al hidrógeno, el hidrógeno estaría a la izquierda. Sería este de acá. Es 1.008. Lo podemos aproximar simplemente a 1. Entonces, acá, cada átomo de hidrógeno tendría una masa atómica de 1 UMA. 1 UMA, 1 UMA. Bien, entonces para calcular la masa molecular, pues sería la sumatoria individual de los átomos que componen a esa molécula. Por lo tanto, el oxígeno 16 y el hidrógeno aporta a cada uno una UMA, por lo tanto serían 2 UMAs en total del hidrógeno, entonces 2 más 16 pues me daría 18 UMA, que esa correspondería a su masa molecular. Ahí les daban el ejemplo de la masa molecular de la glucosa. Recordemos que la glucosa es C6, C6H12O6. Por lo tanto, yo voy a dividirlos por los átomos que la constituyen: carbono, hidrógeno, oxígeno. Miramos la masa atómica que reporta la tabla periódica. Del carbono es 12 UMA. Del hidrógeno ya veíamos que era 1 UMA. Y el oxígeno sabíamos que son 16 UMA. Estos datos en la tabla periódica. Ahora lo multiplicamos por el número de veces que se repite ese átomo en la molécula. El carbono se repite 6 veces por 6, el hidrógeno se repite 12 veces por 12 y el oxígeno se repite 6 veces por 6. Hacemos la operación. En principio 12 por 6 me daría 72 UMA. 1 por 12, 12 UMA. Y 16 por 6 me daría como resultado 16 UMA. Si yo sumo todo, eso me va a dar exactamente 180 UMA. Y esa es la masa molecular de la glucosa, 180 UMA. Y es muy sencillo, simplemente miro el valor de las masas atómicas de cada elemento en la tabla periódica, lo multiplico por el número de veces que se repite y luego sumo. Y acá ya estaría el resultado de eso. Bien, entonces, en resumidas cuentas, la masa atómica es aquella que se encuentra en la tabla periódica y la debemos interpretar en términos de UMA. En el caso de las masas moleculares, toca calcularlas y es la sumatoria de los átomos que hacen parte de ella. En este caso, 1 de oxígeno más 2 de hidrógeno da como resultado una masa de 18 UMA. Listo. Entonces, masa atómica, masa molecular, ya vimos mol, número de Avogadro. Ahora correspondería a masa molar. ¿Y qué sería eso de masa molar y qué diferencia hay con masa atómica y masa molecular? Acá tendría un mol de carbono al lado izquierdo y una mol de agua al lado derecho. Yo sé que si se trata de un mol, ¿cuántos átomos de carbono va a tener? Sin ver el resultado, ahí lo oculté. ¿Un mol de carbono cuántos átomos tiene? Si sabemos que un mol siempre tiene el mismo número de unidades, ¿alguien que me pueda decir? Ahí por un punto extra. 6,022 por 10 a la 23. Muy bien, Brian. Entonces, en una mol de carbono, pues habría 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Lo mismo que yo les decía en el ejemplo. Si yo tengo una mol de perritos, pues voy a tener 6.022 por 10 a la 23 perritos. ¿Listo? En este caso, pues átomos de carbono. Bien, si yo midiera la masa de todo ese número de átomos, pues yo tendría la masa molar. Por eso se llama masa molar, masa de un mol. Ahora, de este valor en sí, ¿de dónde se obtiene? Pues si nosotros nos fijamos, es el mismo valor de acá.
es el mismo valor que reporta la tabla periódica, 12, que acá ya está aproximado. Entonces, acá simplemente se coloca 12, que es equivalente con la masa atómica, pero se coloca gramos sobre mol, porque es la masa correspondiente a este número de átomos, a 6.022 por 10 a la 23, es decir, una mol. ¿Listo? Y esa sería la masa molar del carbono. Entonces, vuelvo a repetir, es el mismo valor, este de acá, es el mismo de acá, pero la masa atómica se da en UMA y la masa molar se da en gramos sobre mol y ya. ¿Listo? Ahora, en el caso de la masa molar, pero con moléculas, acá tendría una mol de agua. Y si yo estoy hablando de una mol de agua, pues estoy representando 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si yo mido la masa de todo ese número de moléculas, yo voy a tener que es 18 gramos. Por lo tanto, la masa molar es 18 gramos sobre mol. ¿Y de dónde se obtiene este valor? Pues si nos fijamos, es el mismo de acá, de la masa molecular. Y esto es a que calculamos a partir de los datos de la tabla periódica. Entonces, simplemente es el mismo valor, pero le adicionamos gramos sobre mol. ¿Cuál es la diferencia? Que esto es lo más importante que ustedes entiendan. Cuando yo hablo de masa atómica, es la masa de un solo átomo, de uno solo. Cuando yo hablo de masa molar, es la masa de 6.022 por 10 a la 23 unidades de esos átomos. ¿Listo? Y lo mismo acá. Si yo digo masa molecular, es la masa de una sola molécula. Y cuando yo digo masa molar, en este caso del agua, va a corresponder a la masa de todo este número de moléculas, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Clara la diferencia? ¿O alguien tiene alguna pregunta, duda, cualquier cosa? Listo, entonces acá tenemos una pregunta. Dice Juliet, profe Brian tiene una pregunta, ¿por qué puso la mano de ahí? ¿Cuál mano? Mi socio, profe, había dejado la mano levantada, no recuerdo para qué, hace un rato, y no la había bajado. ¿Quién? ¿Usted? Sí, yo. Ah, bueno. Ah, listo. Gracias, bro. Listo. Entonces, esa es la diferencia entre masa molecular, masa molar, y ya vimos mol y número de Avogadro. Entonces, a ver si me entendieron. Que quiero que entiendan muy bien esos conceptos antes de pasar a lo siguiente. Si yo digo que el cloro tiene una masa de 35.45 UMA, yo me estoy refiriendo a su masa atómica o a su masa molar. A la atómica. A la atómica, muy bien. Listo, la atómica está en UMA. Listo. Si yo digo que la glucosa C6H12O6 tiene una masa de 180 gramos mol, en ese caso, ¿qué sería? ¿Masa molar o masa molecular? Molar. Masa molar, muy bien, porque está en gramos sobre mol. Listo. A ver si me siguen entendiendo. Vamos con una más difícil. Si yo tengo una mol de cloro y por este lado tengo una mol de hidrógeno, ¿en dónde hay más átomos? ¿Si en la mol de cloro o en la mol de hidrógeno? ¿Dónde hay más átomos? Es igual porque es el mismo número, valga la redundancia. Muy bien, Brian. ¿Listo? Entonces es como si yo dijera una docena de cloro y una docena de hidrógeno. ¿En cuál hay más átomos? Pues es de manera igual, corresponde al mismo número de unidades. Obviamente no debe tener la misma masa. ¿Listo? Pero entonces yo cuando digo una mol de cloro y una mol de hidrógeno, pues hay la misma cantidad de átomos de cada elemento. ¿Listo? Bien. Ahora, si yo les digo una mol de hidrógeno y una mol de carbono, ¿cuál tiene mayor masa? Carbono. El carbono, porque una mol de carbono tiene una masa de 12 gramos,
y el hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. Entonces, ¿me entendieron bien? ¿Listo? Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Y de hecho, como yo les decía de una forma anterior, en algunas ocasiones simplemente les piden que ustedes reconozcan la diferencia. Por ejemplo, en algunas preguntas, a ver, les piden cuál es la masa molecular de el cloruro de sodio, supongamos, y les ponen las opciones, pues para confundirlos, les ponen unas en UMAS y en otras en gramos sobre mol. Pero entonces ustedes tienen que estar muy atentos en cuál es la diferencia. Masa molar de 1 mol y debe estar dada en gramos sobre mol. Y masa molecular debe estar dada en UMA. Es eh, muy relevante que ustedes comprendan esa diferencia. ¿Listo? Bien. Ahora ya vamos a pasar directamente con el término de estequiometría. Pero antes de mirar el concepto formal, pues miremos qué analogía podemos hacer acerca de eso que hace la estequiometría. En principio, ahí en el video les mencionaban 2 ejemplos. Uno para realizar una casa y el otro para realizar un jugo. Entonces lo vamos a hacer primero con la casa. Y vamos a suponer que yo necesito hacer una mezcla para pegar los ladrillos de esa casa. Entonces, ¿qué materiales, qué materias primas se necesitan para hacer la mezcla? Para pegar los ladrillos. Entonces, menciónenme los materiales. ¿Qué se necesita? Cemento y agua. Cemento, muy bien. Agua. Y también se necesita arena. Y con eso tengo como producto la mezcla. ¿Listo? Bien, ahora, yo tengo que tener en cuenta las proporciones en las que debo hacer la mezcla para que sea lo más óptima posible y pues no vaya a tener ninguna dificultad, que sea lo suficientemente espesa para poderla aplicar y que no se seque, o por el contrario, que sea consistente y una vez que se seque, pues no se vaya a separar. Entonces, las personas que hacen esas mezclas, pues deben conocer en qué proporciones lo deben hacer. Vamos a suponer que yo soy constructor y me sé la forma en hacer una mezcla. Y yo voy a decir que por cada parte de cemento voy a utilizar 2 de agua y 3 de arena para hacer una determinada cantidad de mezcla. Entonces, si yo utilizo, supongamos, 1 gramo de cemento, pues yo voy a utilizar 2 litros de agua y voy a utilizar 3 gramos de arena. Voy a suponer, como les dije, no sé como tal si esa mezcla estaría bien en esas partes correspondientes. ¿Listo? Vamos a suponer que es esa y ya. ¿Listo? Por una parte de cemento se tiene que mezclar 2 de agua, 3 de arena para obtener una sola mezcla. Ahora bien, si yo quiero hacer el doble de mezcla, ¿qué tanta cantidad de cemento, de agua y arena tendría que haber empleado? El doble de mezcla. ¿Qué tengo que utilizar de cemento? ¿Qué tengo que utilizar de agua y de arena? Cualquiera. ¿Nadie? Pues es sencilla esa pregunta. Entonces, si tengo que preparar el doble de mezcla, ¿qué tanta cantidad de cemento? Entonces a ella me respondió Joseph, muy bien. Entonces es el doble. Tendría que utilizar 2 de cemento, tendría que utilizar 4 de agua y 6 de arena para tener la misma consistencia de la mezcla. ¿Qué pasaría si yo digo, no, no voy a respetar esas condiciones, yo le voy a agregar más agua, le voy a agregar 5 partes de agua? ¿Qué va a pasar con la mezcla? ¿Va a ser la misma? Pues va a quedar mal muy seguramente. Va a quedar muy aguada, como esos términos son los que se utilizan, y obviamente no va a tener la consistencia necesaria, y pues cuando estemos pegando los ladrillos, pues se van a despegar y se va a caer la casa. Entonces no puedo hacer eso. ¿Qué pasa si agrego más cemento? Yo voy a decir, no, es que por 2 de agua y 3 de arena voy a utilizar 5 de cemento. ¿Qué es lo que podría pasar? Pero ya admito.
¿Listo? ¿Qué podría pasar si yo le agrego más cemento? Pues se puede quedar como grumos y no puede servir la mezcla. Exactamente, se quedan grumos y lo que dijo Daniela es muy cierto y lo que dijo Dana también, se secan más rápido. Entonces yo no alcanzaría ni a pegar los ladrillos porque ya la mezcla no va a ser útil para eso mismo. Entonces, ¿qué debo tener siempre en cuenta? Las proporciones. Las proporciones que yo utilice para hacer esa correspondiente mezcla. ¿Listo? Y de esa misma manera funciona, por ejemplo, la cocina. Para hacer una receta de cocina, si yo hago un pastel, pues yo voy a encontrar la receta que dice 2 huevos, 1 litro de leche, 2 cucharadas de azúcar. Y de hecho, es lo mismo, se aplica el mismo fundamento. Entonces yo tengo que conservar las proporciones para que esa receta, pues yo obtenga el mismo producto. Si le agrego más leche, pues no va a tener la consistencia necesaria, no va a tener el mismo sabor. Y de hecho, eso mismo pasa en química. Yo debo respetar esas proporciones. O si no, voy a tener otra sustancia, voy a tener más cantidad de una determinada molécula o no voy a alcanzar a que reaccione, por ejemplo, otra con otra sustancia. ¿Listo? En eso se fundamenta la estequiometría, es saber qué tanta cantidad necesito de algo para preparar algo o qué tanta cantidad necesito para que reaccione con esta otra cosa. De hecho, toda la industria farmacéutica, ahí me hablan de los antibióticos, pues se basa en eso mismo, en cálculos estequiométricos. ¿Qué tanto de este factor activo, de esta sustancia activa, tengo que utilizar para preparar 20 gramos de ibuprofeno, de acetaminofén? ¿Listo? De hecho, también no solamente en la industria farmacéutica, por ejemplo, en la industria cosmética, si van a preparar una crema, ¿qué tanto colágeno se le debe agregar para que tenga el mismo producto? Entonces, obviamente involucraría hacer cálculos estequiométricos. Para hacer jabón, el jabón se hace con hidróxido de sodio y también aceites. Pero qué tanta cantidad de aceite, qué tanta cantidad de hidróxido de sodio yo voy a requerir. Por ejemplo, qué tanta glicerina se puede obtener, porque de hecho uno de los subproductos del jabón para hacer esa sustancia, pues es la glicerina, y la glicerina tiene otros usos, pero entonces yo puedo hacer los cálculos para conocer qué tanta cantidad puedo obtener. Y de hecho tiene muchas aplicaciones, es la parte aplicativa de la química. Entonces, para el caso de los estupefacientes, para el caso de, no sé, del que cocina metanfetamina. Entonces, para metanfetamina se necesitan estos ingredientes, pero necesito una receta. Y esa receta, pues me la dice directamente la ecuación química. Siempre debo respetar esas proporciones o si no, no voy a obtener el mismo resultado. Para hacer un perfume, ¿qué tanta cantidad de alcohol debo utilizar para que tenga un cierto aroma que perdure y que no se evapore con facilidad? Entonces tiene, como les digo, muchas aplicaciones, cientos de aplicaciones les podría nombrar acá, los conservantes, la industria de los plásticos, la industria petrolera, todo aplica cálculos estequiométricos. Listo, y vamos a ver cómo se efectúan esos mismos. Bien, entonces acá les voy. Entonces, estequiometría se refiere al cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. Pero, en resumidas cuentas, es relacionar las cantidades de una sustancia con otra sustancia. Y ya, ¿listo? Eso es. Al igual que en una receta, yo relacionaba los ingredientes con la cantidad de productos que puedo obtener. Supongamos, a partir de 3 huevos, si yo tengo suficiente cantidad de leche y de azúcar, podría preparar tantos pasteles. ¿Listo? Eso es lo mismo que hace la química. Entonces, a partir de unas cantidades determinadas, saber qué tanto necesito de otra sustancia. Eso es. Listo. Ahora bien, ¿quién nos da esa receta? ¿Quién nos da la receta en la química? Pues nos la dice la ecuación química. Pero la ecuación química debe estar balanceada. Si no está balanceada, pues no se están respetando esas proporciones, no está respetando la ley de conservación de la masa y todos los cálculos que hagamos van a ser erróneos. ¿Listo?
Entonces, es suponiendo que yo tengo la receta para la preparación de la arena. Esos numeritos que vienen enfrente serían los coeficientes. Tengo que, por una parte de cemento, 2 de agua, 3 de arena. Si yo no tengo esto bien, si yo no los tuviera, pues sería como si yo mezclara una parte igual de cada cosa. Una parte de cemento, una parte de agua y una parte de arena. ¿Será que la mezcla va a ser la misma? Pues obviamente no. Entonces, eso mismo pasa con las ecuaciones. Si yo no las tengo balanceadas, pues los cálculos que yo haga van a ser equivocados. Listo. ¿Y cómo hago esos cálculos? ¿Y qué me están representando esos numeritos de al frente? Recordemos que acá es como si hubiera un 1, lo voy a escribir para, en términos de entendimiento. Acá tengo un 3, acá tengo un 2. Por una parte de nitrógeno necesito 3 partes de hidrógeno para producir 2 partes de amoníaco. Pero esos términos están en moles. ¿Listo? Entonces, acá tengo una mol, acá tengo 3 moles y acá tendría 2 moles. Por cada mol de nitrógeno requiero 3 moles de hidrógeno, esos serían mis ingredientes en el caso de la receta, y mi producto sería el amoníaco. Voy a obtener 2 moles. ¿Listo? Eso es. Entonces, si me entendieron, si yo deseo preparar 4 moles de amoníaco, ¿cuántos moles de nitrógeno e hidrógeno tuve que haber efectuado? ¿O cuántos tengo que haber utilizado? A ver, ¿alguien que me haya entendido? Entonces, si deseo preparar el doble de amoníaco, es decir, 4 moles, ¿cuántos moles de nitrógeno e hidrógeno tengo que emplear? Cualquiera, Brian, Juliet, Paula, Lady. ¿Dos? ¿Dos de qué? 2 de Sería nitrógeno, muy bien. y 3 de hidrógeno. Y 3 de hidrógeno. No, porque ahí seguiría conservando, no tendría en cuenta las proporciones. Recuerden que por cada uno necesito 3. Entonces, si tengo 2 de este, ¿cuánto necesitaría de hidrógeno? 6 de hidrógeno. Muy bien, Dana. ¿Listo? Entonces, en principio necesitaría el doble de cada reactivo. Necesitaría 2 de nitrógeno y 6 de hidrógeno para obtener 4 de amoníaco. ¿Listo? Eso ya es un cálculo estequiométrico. Y lo hicimos de manera mental. ¿Listo? Pero ya vamos a ver cómo se haría en términos más técnicos. Listo. Vamos a seguir a ver si me entendieron. Si yo tengo, vamos a suponer, acá voy a tener 4 moles de nitrógeno. ¿Qué tanta cantidad de hidrógeno voy a necesitar? A ver, ¿quién me da esa respuesta? ¿Cuántos de hidrógeno? 6. No, porque recuerden que por cada parte de nitrógeno, por cada mol de nitrógeno se necesitan 3 de hidrógeno. Entonces, si tengo 4 veces las de nitrógeno, ¿necesitaría cuántas? No, 9 12. no es la respuesta. 12, muy bien, Brian. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 1 y tengo el triple, pues si yo tengo 4, tendría el triple de esas. Tendría que tener 12 moles de hidrógeno. Listo, ahí ya aplicaron otro cálculo estequiométrico. ¿Listo? Ah, bueno, a partir de esas 4, ¿cuántas se podrían obtener de amoníaco? Otra pregunta. A partir de 4 moles de nitrógeno, ¿cuántas podría producir de amoníaco? Si por una se necesitan 2, o se producen 2, mejor. Entonces tendría 8. 4. ¿Listo? Tendría 8. Ahí Alejandra lo decía, porque se va a producir, la relación es el doble. Por cada uno de estos se produce 2 de este. Entonces, si tengo 4, pues acá se van a producir 8 moles de amoníaco. Y listo. Eso es. Pero obviamente cambia el nivel de dificultad. Entonces vamos a ver el primer ejercicio, que es exactamente lo mismo que ustedes acabaron de hacer.
Entonces dice de la siguiente manera. Si reaccionan 5 moles de nitrógeno con exceso de hidrógeno, ¿cuántos moles de amoníaco podrán producirse? Alguien que me dé la respuesta, así de lo que haya entendido. De hecho, no se necesitan grandes cálculos para resolverlo. ¿Cuál es la pregunta? Esa que aparece ahí, si reaccionan 5 moles de nitrógeno con exceso de hidrógeno, es decir, el hidrógeno no va a afectar en nada, ¿cuántos moles de amoníaco podrán producirse? ¿10? Muy bien, Brian, 10. Ahí lo dijo Brian. ¿Listo? Y no se necesitó grandes cálculos. Aquí también lo mencionaba Alejandra, también lo mencionaba Dana. Muy bien. Entonces sí me entendieron de la manera correcta. Si por una se producen 2, por 5 se van a producir el doble, 10. ¿Listo? Ya estaría ese ejercicio. Ahora, ¿cómo lo hacemos de manera más técnica, que se vea más bonito? Pues vamos a utilizar factores de conversión, porque de hecho hay ejercicios que son un poco más complejos y no puedo hacer la relación así de manera mental. Entonces, para todo ejercicio de estequiometría voy a hacer lo siguiente. Voy a leer el enunciado y voy a identificar qué me dan y qué me están pidiendo. Entonces, me dice, si reaccionan 5 moles de nitrógeno, eso es lo que me dan. ¿Qué me están pidiendo? Moles de amoníaco. ¿Listo? Ya. Ahí ya estaría identificado ambas cosas. Me dan 5 moles de nitrógeno y me están pidiendo los moles de amoníaco. ¿Dónde escribimos esa información para que nosotros sepamos cómo hacer el ejercicio? La vamos a escribir en el segundo renglón después de la ecuación. Eso es lo que vamos a hacer siempre. Entonces, 5 moles de nitrógeno lo escribiríamos acá abajito. 5 moles de nitrógeno. Listo. Y me están pidiendo moles de amoníaco. Lo dejo expresado como una incógnita. X moles de amoníaco. Los desconozco. Listo, yo ya sé que son 10. Porque ya les hacía la relación. Ustedes también hicieron la relación muy bien. Y simplemente por cada uno de nitrógeno se producen el doble. Entonces 5 se van a producir 10. Pero entonces, ¿cómo quedaría? Los moles de amoníaco van a ser igual a ¿qué? Primero, el dato de partida, 5 moles de nitrógeno. 5 moles de nitrógeno. Aplico un factor de conversión. En este caso voy a relacionar los moles de nitrógeno con los moles de amoníaco. Listo. ¿Y cuál es la relación? Pues estoy hablando de las proporciones en las que se tienen que dar esas sustancias. Por cada uno de nitrógeno se van a producir 2 y esa es la equivalencia, la que voy a colocar acá. Por cada uno de nitrógeno voy a producir 2 moles de amoníaco. ¿Listo? Y ya, ahí me quedaría. Como lo dijo bien por acá Dana, simplemente tengo que multiplicar 5 por 1 y dividirlo en 2. Y ahí ya estaría. Entonces 5 por 2, 10 dividido en 1, pues 10. 10 moles de qué? De amoníaco, porque acá se cancelan moles de nitrógeno con moles de nitrógeno, que me queda 10 moles de NH3. Y ya, ese sería el cálculo. Pero como les dije, de una manera más bonita, más técnica. Porque resulta que eso, que hay ejercicios más complejos. Y no los podemos hacer de manera directa, así como nos decían. Ah, listo, gracias Luisa. Bien, niños. Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio. Y van a intentarlo hacer ustedes. ¿Listo? El que lo resuelva de primeras, hay 5 puntos adicionales. Y es lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces me mandan la respuesta ahí por el chat. Y ya en 5 minutos miramos cómo quedaría.
666 moles de nitrógeno. Pero Brian, ¿qué ejercicio estaba haciendo? Pero me confundí. Entonces acá creo que Paula ya llegó a la respuesta. Entonces vamos a mirar cómo quedaría ese ejercicio. Entonces decimos que tenemos 3.5 moles de hidrógeno. Ese es el dato que me dan. Ahora, ¿cuál es el dato al que yo debo llegar? A moles de... Pues acá me piden moles de nitrógeno. Entonces, X moles de nitrógeno. Listo. Entonces, acá tenemos que los moles de nitrógeno van a ser iguales ¿a qué? A 3.5 moles de hidrógeno. Hacemos la relación entre moles de hidrógeno y moles de nitrógeno. Entonces decimos que por cada 3 de hidrógeno se necesita una de nitrógeno. Entonces acá coloco eso mismo, por 3 de este necesito 1 de este. Entonces el cálculo sería 3.5 dividido en 3. Y eso me daría lo que dijo Dana, 1.166. Acá cancelo moles de hidrógeno con moles de hidrógeno y me quedan moles de nitrógeno. Y este es el resultado. Y ya, muy bien, Dana. Entonces, ¿preguntas, dudas acerca de ese? No, Julie. Entonces, por eso mismo les decía que ustedes deben tener muy en cuenta qué les están dando y qué les están pidiendo. En este caso, no me pedían absolutamente nada de amoníaco. Me pedían exclusivamente las moles que se iban a producir de nitrógeno. ¿Listo? Que acá Paula ya las ponía. Entonces tienen que tener muy en cuenta eso, colocar los valores en el orden adecuado. Acá si hubiera colocado el 3 arriba, pues iba a ser por 3 y el resultado iba a ser totalmente equivocado. Porque acá se coloca la relación en moles entre el hidrógeno y el nitrógeno. ¿Y cuál era la relación? Que por 3 de hidrógeno se necesita 1 de nitrógeno. Y es lo mismo que dice acá en términos matemáticos. Por 3 moles de hidrógeno se necesita 1 mol de nitrógeno. Y simplemente es aplicar ese cálculo. Entonces vamos a ver el siguiente. Este lo voy a hacer yo y los dos siguientes los hacen ustedes. Entonces dice, si en un reactor de síntesis de amoníaco se produjeron 10 moles, antes de eso, un truco. Si ustedes no se acuerdan de cómo realizar un factor de conversión, si tienen dificultades con esos cálculos, pues lo pueden hacer de otra manera diferente. Vamos a tener en cuenta que acá es un 1. ¿Listo? Por cada 1 mol de este se producen 3 moles de este. A partir de 3.5 moles de hidrógeno, ¿cuántas se van a poder obtener de nitrógeno? Y si ustedes se fijan, es una regla de 3. Entonces van a multiplicar este por este y lo dividen por este y van a encontrar el resultado de acá. 3.5 por 1, 3.5 dividido en 3, pues les da 1.166 y ahí ya tendrían el resultado también. Entonces es un truco para agilizar bastante las cosas. Y si ustedes están en un examen y todo lo demás, pues para evitar todo eso, pues hacen esa relación simple, ¿no? Entonces, recuerden acá, esa es la importancia de colocar los datos en la parte de abajo. Entonces, multiplican por el que esté diagonal y lo dividen por el otro. ¿Listo? En este caso, por 3. De hecho, este ejercicio también se había podido hacer de esa forma. Entonces, miremos. Acá, 5 por 2 dividido en 1, pues acá me da 10. Y es el resultado que obtengo acá. ¿Listo? Miren tan fácil que es. Bien, acá, en este caso, me dicen que tengo 10 moles del fertilizante, es decir, de amoníaco, 10 moles de NH3. Y me piden
los moles de cada reactivo, es decir, los moles de hidrógeno y los moles de nitrógeno. Listo. Entonces lo tengo que hacer primero. Con 10 moles, ¿cuánto se produciría de nitrógeno? Y con estos 10 moles, ¿cuánto se tuvo que haber requerido de hidrógeno? Y se hace de la misma manera. Entonces digo, los moles de nitrógeno van a corresponder en principio a los 10 moles de amoníaco. Hago la relación en moles de amoníaco con moles de nitrógeno. ¿Y cuál es la relación? Que por cada 2 se requieren 1 de nitrógeno. Por cada 2 de amoníaco se requiere 1 mol de este. Y allá tendría el resultado en moles de nitrógeno, que sería correspondiente a 5, porque sería 10 por 1 dividido en 2, 5. Listo. Y los moles de hidrógeno van a corresponder a 10 moles de amoníaco. Hago la relación entre moles de amoníaco y moles de hidrógeno. Y yo voy a decir que por cada 2 de amoníaco se necesitan 3 de hidrógeno. Por cada 2 de amoníaco se necesitan 3 de hidrógeno. Entonces el cálculo sería 10 por 3, 30 dividido en 2, 15. 15 moles de hidrógeno. Y ya, ahí estarían los resultados. Ahora, con el truco que les enseñé, vamos a suponer que no tengo los X moles de hidrógeno. Voy a tener esto de acá y esto de acá. Entonces hago 10 por 1 de acá dividido en 2 me daría 5, lo que me dio acá. Ahora con el hidrógeno sería 10 por 3, 30 dividido en 2. Acá tendría el resultado que corresponde a 15. Y ahí ya tendría. ¿Listo? Entonces por ahí ya Norato nos decía el del primero. Entonces, si tienen dificultades, pues lo hacen con reglas de 3 que acá yo les expliqué de qué manera hacerlo. Aunque más adelante se vuelve complejo ese procedimiento. Listo, bien. Entonces, en el tiempo que queda van a hacer primero este ejercicio. A ver cómo les va. ¿Listo? Entonces por acá ya tenemos un resultado de Brian, de Dana, Dana 1.5 moles de amoníaco y Brian 4.66. Entonces pues, ya vamos a mirar cuál de los dos lo tiene bien.
Profe, ¿puede dejar ver la fórmula? Pero entonces ahí, Brian, tiene mal la... Ah, verdad que no les coloqué la fórmula. Pero es la misma, la ecuación. Entonces recuerden que siempre es con esto. Se parte de la ecuación. Entonces ahora sí. Sí, en el científico que coloqué. Entonces también por acá Norato 1.5 moles de amoníaco. ¿Quién más? Bien, entonces lo vamos a hacer. Acá Brian se retracta de la primera. Le dio 9.32. También me dio 2.33. Anorato. Entonces revisen bien la relación en que ustedes tienen ahí. Miren cuál es la relación. Ahí les están pidiendo la relación entre moles de amoníaco y moles de nitrógeno. Por cada 2 de amoníaco se requiere una mol de nitrógeno según la ecuación. Entonces, 4.66 moles de nitrógeno, ¿cuántas va a producir de amoníaco en ese caso? Bien, vamos a ver. Entonces por acá respondió Juliet 9.32. Entonces vamos a ver. Entonces 4.66 moles de nitrógeno. Acá sería 4.66 moles de nitrógeno. También le dio de la misma manera a María. Entonces 4 y me están pidiendo los moles de amoníaco. Moles NH3. Listo. Entonces, lo pueden hacer de las dos formas. Da lo mismo. Entonces, primero hagámoslo bonito, que X moles de amoníaco va a ser igual a 4.66 moles de nitrógeno y relaciono moles de nitrógeno con moles de amoníaco. Y yo sé que por cada mol de nitrógeno se forman 2 de amoníaco. Entonces el ejercicio va a consistir en multiplicar 4.66 por 2 dividido en 1, que eso les daría 9.32. 0.32 moles de NH3. Acá se cancelan moles de nitrógeno con moles de nitrógeno. Si lo hacemos de la otra manera, 4.66 por 2 dividido en 1, pues me va a dar lo mismo, 9. Ay, acá lo escribí mal, 9.32 es 9.32 moles de amoníaco. Listo, y ese sería el ejercicio. Entonces le quedó bien a María, a Juliet, a Brian también. Corrección, profe. Listo, muy bien. Listo, y si se fijan, es bastante sencillo, deben practicar mucho más. ¿Listo? Para que se les facilite este tipo de cosas. Y para eso, no, vamos a esperar la próxima clase y ahí sí les coloco los ejercicios que me van a realizar.
¿Listo? Entonces eso sería todo por el día de hoy y les voy a enviar la asistencia. Listo, ahí está la asistencia y nos veríamos la próxima semana. ¿Ya? ¿No tenemos más clases con ustedes? Ah, sí. Entonces sería la próxima semana. Veríamos el martes en química. Chao niños, se cuidan. Feliz fin de semana. Chao niños.